Buenos días. Vamos a continuar hoy trabajando sobre Tomás de Aquino y estableciendo con semejanzas y diferencias, poniendo en paralelo algunos textos de su obra temprana sobre la inteligencia y el texto también famoso del artículo 1, cuestión 1 de las cuestiones disputadas sobre la verdad. Llama la atención profundamente que en estos textos no simplemente se diga que el ente es tal o cual cosa, sino que se pregunten por qué se imponen tales nombres, cuál es el fundamento de tales nombres, o de qué modo se puede decir ente, de qué modo se puede decir esencia. Lo que quiero subrayar es que esta insoslayable presencia de nuestro lenguaje y de las posibilidades de nuestro decir y nuestros modos de significar se encuentran presentes en ambos textos de Tomás de Aquino. Entonces estábamos diciendo que en el texto sobre la inteligencia, donde Tomás de Aquino ha dicho que el orden que uno tiene que seguir en las disciplinas para ir produciendo realmente saber es poder producir desde aquello que nos es más fácil hacia aquello que nos es más difícil. Tendríamos que decir entonces que nuestro punto de partida es la significación de ente y de ahí llegar a la significación de esencia. Bien, en esto de la significación de ente para llegar a la significación de esencia, Tomás de Aquino ha señalado que no se puede investigar cuál sería la significación de esencia si seguimos ambos modos en los cuales puede ser significado ente. Un modo de la división de las 10 categorías y el otro modo de la verdad de la proposición. Y el criterio que ha establecido para decir de qué modo puedo buscar es si hay algún modo de decir ente que está poniendo algo en las cosas, que está suponiendo que hay algo entre las cosas, en la realidad, in re. Bien, quiere decir que después de abrir este panorama, ahora la línea de división, la línea donde va a investigar a ente y va a investigar a esencia, es esta línea en la cual lo desplegado va a ser qué puede querer decir, qué puede querer significar el nombre de esencia, y subrayo esto porque eso va a ser también bien importante cuando diga los nombres que expresan lo que con el solo nombre de ente no se expresa. El nombre de esencia se toma a partir de alguna de las significaciones de las cuales puede derivarse el nombre de ente, algo significado por el nombre de ente, y tiene que ver con las 10 categorías. Bien, entonces lo que dice Tomás de Aquino es que como es así, como en este primer modo, ente de alguna manera, que no es tan simple de decir, se divide en los 10 géneros, la sustancia y los accidentes, como ente se divide en los 10 géneros, aun cuando
podemos pensar después, y lo vamos a ver después, no es la división propia de cualquier concepto. Como ente se divide, quiere decir que esencia tiene que significar algo que sea común a todas las naturalezas, porque estos 10 grandes géneros, estos 10 grandes predicados que intentan abarcar lo que hay, lo que es, son como el punto de partida en el cual podemos ubicar todas las especies de todo lo que posee ser o está en lo real o está presente en nuestra experiencia de lo real. Bien, quiere decir que de alguna manera lo que está diciendo es que si yo digo esencia, tomando esta línea, siguiendo este punto de partida, tiene que estar diciendo algo que sea común tanto a la sustancia como a los accidentes. ¿Qué quiere decir esencia? Y por lo tanto ahora va a dar una especie de listado de términos que tienen que ver con este nombre de esencia como algo común a los 10 géneros. Miren esa serie de nombres que busca y nos tenemos que preguntar en qué momento nuestra pregunta por el ente ha quedado ya definitivamente aclarada, o si tenemos que indagar en estas en estos diversos nombres con los cuales accedemos a la noción de esencia, si tenemos que indagar en ellos la pregunta que continúa por el ente. Yo más diría que tenemos que indagar en ellos la pregunta que continúa por el ente. Entonces, por lo tanto, da una serie de acepciones que tienen que ver con todo el estado de la cuestión sobre la noción de esencia. Bien, en primer lugar, la noción que aparece es aquello por lo que una cosa es constituida en su propio género o especie. Aquello por lo que una cosa es constituida en su propio género o especie. Aquello que es lo significado por la definición, indicando qué es esa cosa, qué es esa realidad. Ustedes observen que está tomando de nuevo un elemento que entra, por supuesto, con toda la lógica aristotélica, que por supuesto que es anterior a la lógica aristotélica, pero que está jugando un papel muy importante en la construcción de la ciencia. Esto es lo que intento explicitar cuando doy la definición de algo. Aquello por lo cual yo puedo ubicar a una cosa, clasificar a una cosa con aquello por lo que algo es constituido en su género o en su especie. Por eso, aquello por lo que una cosa es lo que es, aquello por lo que es lo que es lo que nos permite denominarla esencia. La cuiditas. Miren cómo esto es una especie de primer elemento, y ese primer elemento él lo está tomando de Aristóteles. Aquí tengo esto es la esencia, lo común, aquello por lo que una cosa es lo que es, aquello por lo que yo puedo establecerla, puedo constituirla en una especie, puedo constituirla en un género. Eso por un lado. Pero, por otro lado, también podríamos denominar la forma.
porque por ella, y esto utilizando un término muy caro al Avicena latino, porque por ella se denomina la certitud de cada cosa, como dice Avicena. Quiere decir, también la podemos denominar forma, porque lo que estoy tratando de decir es aquello que muestra o que manifiesta o que me permite decir la inteligibilidad de cada cosa. ¿Qué es lo inteligible de cada cosa? ¿Cuál es ese núcleo en lo cual consiste la inteligibilidad de algo, la certitud de algo? Sí, por supuesto, tendríamos que referirnos a los tres modos, como está presente la esencia en Avicena. Entonces, esto es la forma o la certitud de cada cosa, su inteligibilidad, que por supuesto en el caso de Avicena implica que algo es posible porque no implica contradicción consigo misma. No quiere decir que sea, pero quiere decir que hay una inteligibilidad no contradictoria. Y una inteligibilidad no contradictoria implica una posibilidad. Bien, a la esencia también la podemos denominar entonces forma. De esta manera, quiere decir que está tomando la noción de forma y está introduciendo esta categoría que viene del Avicena latino. ¿Cuál es el tercer elemento que trabaja? También se le puede llamar naturaleza, natura, haciendo caso de afirmaciones de Boecio en un texto sobre las dos naturalezas, y está pensando en la naturaleza como aquello que el intelecto puede captar. Ustedes observen que en ambos casos, sobre todo en estas dos últimas definiciones, la relación para poder decir el nombre se encuentra vinculado al intelecto, todo lo que el intelecto puede captar. De manera que cuando encuentro una especie de opacidad absoluta, si las cosas no estuvieran dotadas de una cierta inteligibilidad, de una cierta determinación, no podría captar absolutamente nada. En tercer lugar, o cuarto lugar, perdón, y vuelve al instrumental lógico, porque después va a tener que aclarar qué relación tienen las intenciones lógicas con esto a lo cual él ha denominado esencia o naturaleza. Nada es inteligible, ninguna cosa es inteligible, sino por su definición y esencia. Y ahí está trabajando con Aristóteles, Metafísica 5. Y por eso Aristóteles dice que toda sustancia es una naturaleza. Quiere decir que me cabe decir sobre la sustancia que es una naturaleza, puesto que la sustancia es inteligible, puesto que puedo establecer una definición. Pero en ese sentido, dice Tomás de Aquino, la noción de naturaleza parece en realidad sí denominar la esencia, por supuesto, naturaleza sería uno de los modos como yo puedo decir la esencia, pero con este matiz que estoy diciendo la esencia, en tanto ordenada a su operación propia. De manera que cuando yo digo naturaleza, toco ese estricto punto en donde la naturaleza
es aquello que se encuentra dinámicamente ordenado a una operación que le es propia. De manera que en virtud de esa operación que le es propia, yo puedo llegar a preguntarme qué sería esa naturaleza. Ustedes piensen cuando trabajamos, cuando él trabaje, por ejemplo, en la cuestión 10 y se esté preguntando si el alma es a imagen de la Trinidad y hace toda esa aclaración sobre cómo llegamos a conocer algo y si lo conocemos por las operaciones y si conocemos por las operaciones propias, para poder decir si cómo hago yo para conocer alguna esencia, porque las esencias no nos son directamente inteligibles. Lo que Tomás de Aquino dice ahí es que no la conocemos no podemos conocerla directamente, la esencia no la podemos conocer directamente, pero sí tenemos como camino aquellas posibilidades o aquellas potencias que surgen de la esencia, y las potencias no nos son conocidas por ellas mismas, sino que las conocemos por los actos. Entonces, en la medida en que yo pueda llegar a conocer cuáles posibilidades operativas son aquellas que le son eminentemente propias, entonces nombramos la esencia por el límite más elevado de su potencia, porque muestra aquel tipo de operación en el cual se distingue de los otros seres. Entonces él dice ahí que cuando nosotros decimos alma intelectiva, no es porque no procedan de ese principio vital todas las otras operaciones, sino porque esa sería la operación más elevada, la operación que le es eminentemente propia. Entonces ahí también se pregunta, bueno, ¿cómo nombro? Bueno, ¿cómo nombro la esencia? ¿Cómo conozco la esencia? ¿Y cómo puedo decirla? Bien, entonces quiere decir que esta esencia es lo significado por la definición. ¿Sí? Lo significado por la definición. Y por eso, y observen cómo vuelve a la noción de ente, por ella y en ella el ente tiene ser. Quiere decir que cuando nosotros miramos este abanico de posibilidades que ha desplegado Tomás de Aquino en esta parte, vemos que está trabajando con aquello que tenga presencia en lo real, está trabajando con todo ello y está buscando eso otro que está presente en toda su estructura, y eso otro que está presente significa de muchas maneras que a partir de aquí nosotros podemos producir definiciones, que a partir de aquí nosotros sí podemos pensar que hay algo inteligible, que esto es lo que hace que algo tenga ser, que esto es aquello por lo cual algo puede ser puesto, puede ser ubicado en las 10 categorías. Miren ese abanico en el que antes de preguntarse qué es lo que pasa con las esencias compuestas, qué es lo que pasa con los seres que tienen materia y forma y cómo trabajamos con eso, lo que ha dado es un abanico de posibilidades, y tanto en el comienzo de esta serie de posibilidades como en el final ha dicho que esto se sigue, esta noción de esencia, este nombre de esencia lo tengo que hacer siguiendo el camino de una de las formas de decir el ente, que es aquella forma que se divide en los 10 géneros. Después ha mostrado que se sigue de ahí, pero tiene que ser lo común, y en lo común la certitud, la forma, lo buscado en la definición, lo que es cada ser, por qué podemos ubicarlo ahí, y después llegamos a esta especie de otra forma en cuanto por ella y en ella el ente tiene ser. Por la esencia
y en la esencia nosotros podemos decir que el ente tiene ser. De muchos modos creo, y no sé si estoy equivocándome mal, pero de muchos modos uno podría preguntarle ya a Tomás de Aquino si en esto de pensar que en ella y por ella el ente tiene ser, no está ya tomando distancia de esto que hace que en el pensamiento de Avicena se entienda la esencia como lo posible, a lo cual tiene que serle agregado el ser para que yo pueda decir que tiene una existencia real. Todo lo que ha llevado al inmenso problema de si esto, de que una esencia sí es, solo puede ser procediendo de otro, porque por ella misma solamente es un posible. Esto que a veces ha llevado a deslizar si esa interpretación implicaría necesariamente la interpretación de que la actualidad o lo añadido es al modo como se añade un accidente o no. Eh, pero lo que sí está claro en Avicena, lo que está claro es que la esencia por sí misma es un posible. Pero sin embargo, en esa especie de orden de la realidad, el modo de poder expresar que esto implica, que ha sido creado, el modo de poder expresarlo en el caso de Avicena es decir que es posible por sí, necesario por otro, y en esa conjunción rara, de esa conjunción rara, procede lo que efectivamente es. Bien, Tomás de Aquino lo que está diciendo en esta última expresión es que por ella y en ella el ente tiene ser. Entonces, nosotros diríamos que cuando algo es, y es efectivamente, es realmente, está en el ejercicio de su acto, en el ejercicio de su propia realidad, ese ejercicio de su propia realidad, esa actualidad de su propia realidad, ese estar siendo de su propia realidad, es lo que permite que nosotros digamos que es ente. Pero no lo podemos decir si no tenemos esta realidad, esta identidad inteligible, esto de lo cual pueden proceder tales operaciones como propias, esta determinación eh, que es la forma. Si no tuviéramos nada de eso, no podríamos decir que hay una entidad, ¿sí? Podríamos imaginarnos, es decir, podríamos trabajar con el otro significado de ente, pero no podríamos trabajar con este significado, ¿sí? No podríamos trabajar con este significado. Por eso, en este momento, eso después de abrirse al análisis de la materia, la forma y todo lo demás, por eso, en lo que está presente en este momento, nosotros vemos la noción de entidad que parece como si hubiera sido absolutamente desplazada por la noción de esencia, pero nos preguntamos si después de eso, que parece como si hubiera sido desplazado de la noción de esencia, seguimos teniendo la noción de esencia en el primer modo de decir, no en el modo de aquella de la verdad de la proposición que podría incluir las privaciones y las negaciones, si en este modo no está Tomás de Aquino, que está tan cerca de la intelección de tantas cosas de Avicena, no está diciendo, no estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Eh? No estoy diciendo lo mismo. Algo así, de muchas maneras es. Y por supuesto está presente en la relación con el intelecto.
Si nosotros comparamos lo que está pasando con la determinación que está haciendo en la cuestión o en la respuesta del artículo 1 de la cuestión 1, habíamos dicho que, a diferencia de lo que está presente en el texto del de ente y sobre el ente y la esencia, a diferencia de ahí, primero, no ha dicho que el ente y la esencia son lo primero conocidísimo, ha dicho que el ente es lo primero conocidísimo. Eso es lo que ha dicho, ¿sí? Y que todo lo otro se toma por adición a ente. Fíjense, todo lo otro se toma por adición a ente. Todo lo otro se toma por añadido a ente. Quiere decir, no está trabajando ahora con este decir que dice de diversas maneras, que dice ente, pero lo dice de forma semejante, pero de forma distinta, según sean las sustancias o los 9 accidentes. Ahora no toma el esquema de la división, sino que toma, pensando en nuestro decir, pensando en nuestra forma de concebir, lo que está diciendo es que conocemos a ente y cualquier otra cosa que logremos conocer sobre la realidad es algo que hacemos añadiendo a ente. Y por eso el problema no viene ahora sobre cuál es la forma de la división, el problema es la imposibilidad del añadido a ente. Fíjense, no se le puede añadir nada como extraño. Esto es la imposibilidad del añadido. Tengo que pensar cómo le añado si no puedo agregarle algo que no sea ente. No se lo puedo agregar como si eso que yo agrego quedara fuera del ente. Al modo como la diferencia añade al género, al modo como el accidente añade al sujeto. Por supuesto que en este momento no podemos desarrollar, porque necesitaríamos estar hablando todo el año de Tomás de Aquino, no podemos desarrollar la comparación que establece entre cuál es la forma como la diferencia añade al género para producir la especie, ¿sí? Lo que sí sabemos es que no se añade como la diferencia añade al género, ¿sí? No estamos al modo como si el género fuera una cierta materia indeterminada. No estamos en eso. Y esta especie de actualización producida por la diferencia, no estamos por ahí. No estamos al modo como el accidente se añade al sujeto. Fíjense, no estamos, es decir, si yo digo algo además de ente, no estoy diciendo accidentes y pensando en el sujeto y de ahí añadidos al sujeto. No estoy pensando en el modo de las intenciones lógicas. Y viene esto que él toma de Aristóteles, que toda naturaleza es esencialmente ente y por lo tanto no puede ser un género. Cada vez que yo tengo una naturaleza, tengo algo que es una entidad. ¿Sí? Bien, quiere decir que el ente no es un género más amplio que los otros géneros. Quiere decir que no es género. Y por lo tanto no le puedo aplicar lo que yo le aplico a todos los otros géneros, que es el tratarlos como género y el poder
ordenar mi cabeza y ordenar el conocimiento diciendo, bueno, estas son las especies. Y ahora no viene nada que es claro para Tomás de Aquino ni para los que leemos Tomás de Aquino, porque sí ha dicho que no se le añade nada como una diferencia al género ni un accidente al sujeto. Sí ha dicho que ente no es una especie de género universalísimo y todo lo demás es lo mismo. No, no es un género universalísimo que está como recortado de diversas maneras. No, no lo es. Y por eso decíamos que es tan exigente para entender cuando él ahora diga cuáles son los modos de los añadidos. Porque lo que va a decir es que cuando digo que algo se añade a ente, y todo lo que yo digo se añade a ente, y no puede ser que le añado algo extraño, cuando digo que algo se añade a ente, expresa modos que con el nombre de ente no se expresa. Y por supuesto que esto no es algo que nos resulte claro, clarísimo. Ustedes piensen que nosotros, por eso hay muchísimas formas muchas preguntas sobre esta interpretación que hace Tomás de Aquino sobre qué quiere decir que lo primero que el intelecto conciba es el ente. Y después vamos a hacer, para explicar la belleza, vamos a hacer algunas preciosas aclaraciones que hace el texto de Herzen sobre los trascendentales. ¿Qué quiere decir que nosotros conozcamos algo como conocidísimo y que cualquier otra cosa que conozcamos la tenemos que conocer como un añadido a eso? Pero a la vez, eso que uno diría con Maimónides me deja perpleja. ¿Qué quiere decir? Que este añadido no puede ser algo extraño, no puede ser algo ajeno a ente. ¿Qué quiere decir? Que tampoco puedo tratarlo al modo como trato las intenciones lógicas, el género y la diferencia. Entonces dice, bien, volvamos a los nombres. Veamos qué expresa el nombre de ente y si el solo nombre de ente me permite decir todo lo que en realidad necesito decir para captar ente, o todo lo que en realidad de algún modo está presente en esa captación del ente, pero no me queda dicho con el nombre ente. Entonces dice que hay dos modos. Un modo expresa un modo especial de ente, los diversos grados de entidad según los cuales se deben dividir modos de ser y diversos géneros de las cosas. Por eso, sustancia expresa ente por sí y todos los accidentes expresan ente por otro. Esta afirmación que hace Tomás de Aquino es la que nos permite no preguntarle de qué está hablando usted, porque en el fondo usted está volviendo a las 10 categorías, entonces quiere decir que estamos dividiendo. Entonces lo que dice Tomás de Aquino es, no, si yo lo pienso desde la relación con la entidad y yo añado algo, lo que me interesa es decir que hay modos de posesión, de suficiencia en el ser, grados, modos de entidad, que son los que están en la base de toda la diversidad
de las especies y toda la diversidad de los seres que nosotros articulamos en todas nuestras innumerables taxonomías, incluso esas taxonomías que dice Borges que son las más alocadas cuando hacen enumeraciones y dicen en qué se dividen las cosas y uno dice, bueno, es todo un mentis a nuestra ordenación tan lúcida y racional pensar que las cosas podrían dividirse de cualquier otro modo. Bueno, salimos de ese excurso. Quiere decir que lo que está señalando es que en esto de que hay un modo de añadir, que en el fondo lo único que está diciendo es que algo ente es por sí, ente es por otro, bien, esto sería pensar en esos modos especiales, de lo cual se siguen todos los otros modos. Pero el acento está puesto básicamente y radicalmente en si esta entidad es autosuficiente o es una entidad que siempre es por otro. Eso es la primera. Y tenemos 80 preguntas sobre esto, pero las vamos a dejar en orden al segundo modo. El segundo modo dice, es un añadido que en realidad expresa un modo que se sigue de todo ente. Y esto sí es el problema básico que está tratando porque se está preguntando en este artículo siguiente y verdadero son lo mismo. Entonces, hay algo, hay nombres que yo puedo decir de todo ente, porque sustancia no lo puedo decir de todo ente, accidente no lo puedo decir de todo ente. Pero hay otros nombres que me veo llevado a decir de todo ente y que de alguna manera puede expresar lo que el solo nombre de ente no llega a expresar. Bueno, para Tomás de Aquino, siguiendo muchísimos elementos que están presentes en Felipe el Canciller y una serie de elementos que están presentes en las predicaciones y en los análisis que se están haciendo en ese momento, Tomás de Aquino va a desarrollar toda una serie de nombres trascendentales que lo que quieren decir no es el trascendental al modo como nosotros entendemos el trascendental kantiano, el sujeto trascendental kantiano, sino como para poder expresar que hay un límite a la posibilidad omniabarcante de aquellos predicados a través de los cuales nosotros hemos ordenado todas las categorías. Hay un límite porque la riqueza de la realidad expresada en la división de las categorías no es suficiente para decir y para expresar aquello que pertenece a nuestra experiencia inicial sobre la entidad. No es suficiente cuando yo lo quiero decir que digo que algo es. Y hago una comparación que podrá ser quizás muy tonta, muy ridícula, pero que a mí me sirve, ¿no? No digo que sea idéntico, digo que es solamente una analogía. Nosotros a veces tenemos ordenada la realidad en una serie de divisiones que para nosotros son abarcativas de todo lo que es. Bien, eso es abarcativo de todo lo que es según ese orden de la división. Pero a veces nos preguntamos si no hay cosas que hacen que revisemos el carácter omniabarcativo de nuestras categorías y de nuestras divisiones. Si no hay algo que se resiste a entrar en esa división, y sin embargo no es algo que nosotros queramos dejar fuera, porque de algún modo lo que experimentamos es que si dejamos afuera otras cosas, dejamos afuera lo real. Y que en esto que parece, por lo cual parece como si fuera un diseño
de una ciudad, un diseño de una casa en el que puede entrar absolutamente todo lo que supuestamente entra en una casa, quizás no puede, quizás lo que nosotros experimentamos es que ahí hay alguna ausencia fuerte. Y si nosotros decimos, bueno, pero está todo esto, ¿qué más? Bueno, lo que no está de alguna manera acá, ¿sí? Lo que no está de alguna manera acá. Por eso cuando decimos que, y a veces nos encontramos, ¿no? Cuando decimos que esta persona tiene todo lo que le es necesario para considerar que su vida está satisfecha, porque tiene, si miráramos solo económicamente o en términos de salud y decimos, bueno, económicamente es autosuficiente, está bien, qué sé yo, laboralmente está bien, y capaz que la persona les diría, ajá, pero quizás eso, que es un conjunto que es una taxonomía armada desde las satisfacciones de otros seres humanos, no es suficiente para mí. Aquí hay algo que no está. Bien, cada cual tiene, ¿no es verdad? Está. Eso que indican que las taxonomías que la sociedad pone, que los proyectos de los demás ponen, que nosotros a veces ponemos, pueden experimentar profundas, no sé si decir expectativas, por lo menos pueden experimentar que hay algo que se encuentra profundamente ausente y que no queda contenido en ninguna de esas taxonomías. Bien, lo que quiero decir es que lo que Tomás de Aquino dice es que hay nombres que no pueden ser equivalentes a los predicamentos, que hay nombres que no quedan dichos, que no quedan puestos entre nosotros si solamente tenemos los nombres que están nombrando las categorías, que hay nombres que no quedan contenidos en la sustancia y en los accidentes, aun cuando de algún modo no puedo entenderlos, no puedo entender la sustancia y los accidentes sin aquello que estos nombres hacen presentes. Entonces ustedes observen que lo primero que está diciendo es que estos nombres que él va a dar a continuación, estos nombres que él dice que van a añadir algo a ente, son nombres que expresan lo que no queda dicho cuando decimos ente. Y quizás porque para mí el lenguaje es algo particularmente grato, particularmente arduo, particularmente hermoso, esto de señalar que están buscando por lo no dicho me es particularmente llamativo. No es simplemente lo que ya hemos dicho, no es simplemente que busquemos qué queda dicho, sino esos otros nombres que nombran lo no dicho. Y precisamente porque nombran lo no dicho, los necesitamos para comprender nuestra experiencia de realidad y lo necesitamos también para poder nombrar las cosas o nombrar eso que de algún modo produce toda una crítica a nuestro afán de ordenación, de taxonomía y de producción lo más estricta de la ciencia. Quiere decir que cuando estoy tratando de entender lo primero y en ese inmenso esfuerzo epistémico de producir la ciencia y de producir el conocimiento, hay alguna otra cosa que forma parte de nuestra experiencia de conocimiento, y es que el conocimiento no tiene solamente aquello que yo puedo decir, aquello con lo que yo puedo contar, sino aquello que de algún modo trasunta, dice, como un añadido raro, porque dice lo que no queda dicho
Y la pregunta que nosotros podríamos hacerle es si realmente, incluso cuando los encontramos y los decimos, si esos nombres son nombres tan simples de ordenar o tan simples de decir, o si no se trata de nombres que siempre nos recuerdan que nuestra experiencia es superada de mil maneras y nuestra capacidad de decir tiene 1.000.000 de cruces de caminos y 1.000.000 de límites. Y él dice, ahora hace una ordenación. ¿Cómo puedo decir? ¿Qué nombres puedo decir? Entonces él dice, hay nombres sobre el ente que no implican un modo especial, sino que son nombres que se siguen de todo ente. Cada vez que yo puedo decir ente, puedo decir esto otro, y no solo puedo decirlo, sino que me queda como corta, débil, escuálida mi comprensión del ente si no puedo decir, si no puedo poner en la realidad de mi experiencia del lenguaje y en virtud de ella manifestar esto, si no puedo decir estos otros nombres. Y ahora tomo una especie de camino ordenado, como es Tomás de Aquino, para decir qué es lo que se sigue de todo ente si lo considero en sí mismo, y qué es lo que se sigue de todo ente si lo considero en orden a otro. ¿Qué se sigue de todo ente en sí mismo? ¿Qué se sigue de todo ente en orden a otro? Bien, ¿qué sigue a todo ente en sí mismo? Tomás de Aquino toma dos posibilidades. ¿Cuál es la afirmación que se sigue? ¿Cuál es la negación que se sigue? ¿Qué digo afirmativamente? ¿Qué digo que en realidad significa una negación que tengo que decir? Porque en realidad la estoy diciendo cuando digo ente. Entonces, cuando dice ente, dice Tomás de Aquino, ¿qué es aquello que es lo único que yo puedo afirmar de todo ente sin que falte ninguno? Lo único que puedo afirmar de todo ente es la esencia, según la cual digo que es. Eso que ha dicho en ese final, no final del de ente esencia, sino el final de la parte que estábamos trabajando, ¿sí? Lo que yo digo de todo ente es la esencia. Y así, por eso, el otro nombre que puedo imponer, el otro nombre que puedo poner en la realidad es res, cosa, que es diferente de ente porque este nombre se toma de la esencia y ente del acto de ser, tal como lo dice Avicena. O sea, yo después de esto creo que necesito sentarme con, con el Avicena latino para tratar de volver a entender este artículo que si lo he leído 1.000.000 de veces, poco es. Ustedes observen esto. Cada vez que digo ente, cada vez que concibo algo como ente, como lo que es, como esa actualidad, lo que digo, y no me queda dicho cuando digo ente, es que ahí afirmo, respecto de toda vez que diga ente, afirmo que eso supone una esencia. Y por eso digo de cada ente que es res.
lo que es. Eso que ha llevado a algunos autores como Fabro a hacer esa especie de par de res y ens para entender que eso es primario, que tiene que ver también con lo que dice Avicena. Es decir, no hay es sin lo que es. Entonces, ahí quiere decir que hay una esencia, y cada vez que yo digo ente y que concibo ente, hay un nombre que no me queda dicho y que sin embargo se sigue de todo ente, y ese nombre es res. Eso se sigue de todo ente afirmativamente. No hay ente que no sea res. ¿Qué puedo negar? ¿Cuál es la negación que se sigue cada vez que yo concibo ente? La negación que se sigue, lo que digo que no está una división. No la división física, la división las 1000 divisiones que podemos hacer. Pero si hay entidad, hay una indivisión. Y esa indivisión, que es todo para todo ente, es lo que queda dicho, lo que queda expresado con el nombre de uno, porque uno significa ente indiviso. Repito, ente indiviso no quiere decir que yo no pueda distinguir partes en otros niveles de su realidad. Lo que quiere decir es que si hay entidad, eso no está dividido. ¿Cuenta? Si hay entidad, hay unidad. ¿Sí? Si hay entidad, hay unidad. Ustedes piensen, porque esto lo vamos a tener que poner muy en relación, bueno, no sé ustedes, yo lo que tenía que poner en relación en algún momento, con todas esas inmensas afirmaciones sobre el uno que viene de la tradición neoplatónica y sobre todas las variaciones sobre si la unidad es anterior a la entidad o no. ¿Sí? Y en muchos casos, para muchos pensadores, sí. Fíjense lo que dice aquí Tomás de Aquino, que uno dice sobre ente aquello que no queda dicho, que es no dividido, indiviso, indiviso en su mismo carácter entitativo. Bien, todo lo que es uno. Todo lo que es uno. Y ustedes observen que al hacer así, de 1000 modos está tomando distancia de muchísimos elementos que vienen de la tradición neoplatónica. Y si ustedes piensan en esa tradición neoplatónica que en contexto de vinculación con el pensamiento del Islam ha sido tan fuerte, si no es porque estén inaugurando algo nuevo, sino que eso de pasar del uno al 3 y de 3 a otro 3, así como son las emanaciones neoplatónicas, y que en contexto del Islam significan muchísimo, 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 hasta pasar a lo múltiple. Tomás de Aquino está diciendo que lo que es, en tanto es, aquello efectivamente que está haciendo, es uno, porque uno lo que dice, además de ente, es que no está dividido. Se niega toda división. Hasta acá se dan cuenta que ha seguido este camino de lo que se sigue en orden a sí mismo, se sigue una afirmación, se sigue una negación. O sea, está tomando los caminos del lenguaje para poder expresar esto que de muchas maneras representa algo que está como traspasando todas nuestras posibilidades de nombrar. Y ahora viene esta especie de segunda parte, que es lo que se sigue de todo ente, ya no cuando lo considero en sí, sino cuando lo considero en orden a otro. Y en esto, por eso digo que voy a tener que buscar en Avicena largamente, en esto establece la división en según
lo que se sigue en orden a otro tiene como dos modos, según la división de uno a otro y según la conveniencia de uno a otro. Bien, según la división de un ente a otro ente, lo que yo puedo decir es que todo ente es algo aliquid, porque algo aliquid de alguna forma es aliud quid, otro que. Quiere decir que es divisible respecto de otro. Es algo que se separa, se distingue respecto de otro. Ustedes observen que no estamos diciendo que se distingue de otro por tal o cual característica que posee, sino que la entidad misma implica, la entidad misma supone esto de no identificarse con otro ente. Un ente en tanto ente es el mismo distinto de otro, es otro respecto de los otros entes, otro respecto de cada ente, y es por esto que se le impone el nombre de algo. Por lo tanto, algo no quiere decir simplemente esta identidad, sino que la entidad implica la separación como entidad, como ente, respecto de aquello otro que también es ente. ¿Sí? Y no podemos sino recordar esto, que después cuando Nicolás de Cusa hable de lo no otro, porque aquí lo que se está diciendo es que la entidad en tanto entidad es otra que, ¿sí? Otra que. Bien, y ahora llega Tomás de Aquino a esto que después nos interesa, porque en muchas de las afirmaciones sobre la belleza, las preguntas es, bueno, ¿por qué las pone en relación al bien? ¿Por qué las pone en relación a la verdad? Bueno, ¿qué es lo que hay en todo ente? Si lo pienso según la conveniencia de un ente a otro. Y ahí introduce esto, que también ha sido objeto de numerosísimas preguntas, de numerosísimas eh, descripciones, problematizaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué puede convenir con todo ente? Porque esto se sigue de todo ente. Por lo tanto, para que yo pueda decir que todo ente conviene con, tengo que encontrar algo que sea capaz de convenir con todo ente. Ahí ya no me sirve decir que todo ente se distingue respecto de todo otro ente, porque otra cosa es decir que el ente tiene que poder convenir, porque tiene que haber algo entonces que sea capaz de convenir con todo ente. Y en este momento es donde Tomás de Aquino introduce esa afirmación tan aristotélica de que el alma es quodad modo omnia, que el alma es en cierto modo todas las cosas. Y esa afirmación es para mí una de las afirmaciones más preciosas de la historia de la filosofía. Le digo la afirmación aristotélica, esto de poder convenir con todas las cosas. Entonces él dice, no, si hay algo, si hay algún tipo de entidad que es capaz de convenir con todo ente, y ese tipo de entidad que es capaz de convenir con todo ente es el alma. Y me ha llamado la atención, quizás porque estoy muy hecha a la cabeza de Agustín, que él, en estricto sentido del de ánima, está diciendo ánima, no está diciendo animus, no, es decir, está recibiendo toda esta impronta tan fuerte para todas las discusiones nociológicas, no solamente las que vienen a partir del pensamiento de Aristóteles, sino también para todas las discusiones nociológicas que vienen
mediatizadas por todo el mundo del Islam y que se van a preguntar después qué tiene que ver el alma y el intelecto y bueno, y es un debate absolutamente importante para entender por qué se está transitando en la construcción del saber de forma distinta. Y entonces me ha llamado la atención, sí, estrictamente aristotélico dice anima, no animus. Cuando Agustín que dice anima lo dice en relación a animus y en realidad está tratando de expresar lo más elevado. Anima, anima en el sentido del principio vital al que se refiere Aristóteles. Él dice, aquí hay algún tipo de ser, algún tipo de principio que tiene que ver con todo ente y por lo tanto puede concertar o convenir con todo ente. Por supuesto que cuando señala esto dice que esa ánima tiene dos vías, que son la vía cognitiva y la vía apetitiva. Dos vías, dos caminos, dos potencialidades, dos vías. Y que en estas dos vías, en las cuales él está afirmando nítidamente la impronta aristotélica y separándose nítidamente también de esa organicidad operativa triádica, tal como es la agustiniana, que trata de mostrar la imagen de la Trinidad. Estas dos vías son las que pueden convenir. La vía cognitiva, ustedes observen que la vía cognitiva, más allá de todo lo que nosotros producimos como conocimiento efectivo, como conocimiento real que poseemos, tiene para Tomás de Aquino el horizonte de todo lo que es, porque nuestra capacidad de verdad supone nuestra inmensa, honda, profunda capacidad de interrogación, capacidad de pregunta. Entonces, en nuestras preguntas podemos convenir con todo lo que es y todo el conocimiento que efectivamente obtengamos de algún modo se recorta en ese horizonte que es todo lo que es el ente. Entonces, nuestra capacidad de conocer tiene que ver con todo lo que es. Y nuestra capacidad apetitiva, aquello que en nosotros persigue la realidad, persigue también muchos fantasmas, para que lo vamos a negar, pero aquello que en nosotros persigue la realidad, aquello que en nosotros persigue la completitud, aquello que está presente como lo que va a producir todo nuestro obrar, también está abierto al todo, abierto, parecido a lo que decíamos sobre el intelecto, abierto en nuestro anhelo, muy agustinianamente respecto de todo, abierto también como horizonte efectivo que sostiene y rompe todos nuestros logros, o sea, abierto a lo que es. Y por lo tanto, dice Tomás de Aquino, que esa conveniencia del ente con el intelecto es a lo que expresamos con el nombre de verdadero. Y la conveniencia del ente con el apetito es a lo que expresamos con el nombre de bueno, porque el bien es, como diría Aristóteles, lo que todos apetecen. No vamos a desarrollar ahora todos los sentidos que tiene verdad. Lo que quiero decir es que cuando algo es captado como lo que es como si esa
ese profundo impacto de descubrir que algo está haciendo, no queda dicho simplemente por la facticidad existencial. Es como si hubiera una insondable riqueza de matices a la que no podemos apresar si no producimos otros nombres. Bueno, estos otros nombres son estos nombres trascendentales, le dice habitualmente la teoría o el pensamiento sobre Tomás. Son todos estos nombres, y en todos estos nombres es como si pudiéramos decir algo de la profundidad de riqueza en medio de la cual vivimos cada vez que nos abrimos hacia algo, dentro de la cual existen nuestras preguntas, dentro de la cual existen nuestras búsquedas. Y no importa cuán ordenado sea nuestro mundo, no importa cuán ordenadas sean las cosas y sean las taxonomías, hay nombres que no quedan dichos. Y esos nombres que no quedan dichos no se refieren simplemente a otro tipo de seres que todavía no descubrimos. No se trata simplemente del mundo orgánico, inorgánico, que todavía no logramos ver y que va a explotar cuando consigamos otros instrumentales que nos permitan captarlo, y bienvenidos sean. Eso forma parte de lo que quisiéramos, porque conocer es una inmensa aventura. Sino también de esa otra parte del conocimiento en donde todo acto de conocimiento categorial tiene como base esa especie de inmensa riqueza, inmensa profundidad que tiene el ahondar en nuestra experiencia frente a la presencia actual de las cosas. Bien, cuando capto algo como ente, en realidad capto de mil maneras todo esto, todos estos nombres que no quedan dichos, y la riqueza de la realidad no puede expresarse solo porque le agregue otro cuarto y separe, sino cuando logro entender la profundidad de lo que quiere decir que algo sea. Así como, termino con alguna comparación casera, así como nosotros diríamos que una cosa es habitar en nuestra casa con todas las cosas que tenemos y qué sé yo, y todo lo que forman parte real de nuestra vida. Y otra cosa es decir que la habita nuestra admiración, que la habita nuestro gozo, que la habita esa inmensa necesidad de entender, ¿no es verdad? No habitamos en el mundo solamente porque logramos ordenar las cosas del mundo. No habitamos en el mundo solamente porque podemos decir que existe A, B, C y D y tratamos de tenerlo ordenado en nuestra casa. Habitamos cuando de alguna manera nuestra mirada puede penetrar en aquello que no es simplemente divisiones de los seres, sino la hondura de realidad que está presente frente a nuestros ojos. Bueno, siempre me critican a mí que yo termino transformando el medioevo en alguna experiencia más poética, pero bueno, así es, ¿no? Es decir, y esta experiencia de los trascendentales, que estoy segura que necesita ser mirada en orden a sus fuentes, ¿sí? Tal como ha sido hecho y tal como lo hacen algunos textos que son realmente preciosos. También de alguna manera puede volverse una interpelación a qué es lo que decimos cuando decimos que algo es. Bien, hasta aquí esta clase.